Seguiremos con la clase del trasfondo del ministerio de Jesús en su segunda parte. Hoy pues hablaremos algunos temas que espero en Dios que puedan ser de bendición para nosotros, que espero que puedan servirnos a nosotros en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y hoy específicamente, vamos a meternos un poquito al año final del ministerio de Jesús en la tierra. Vamos a ver un poquito el contexto de algunos sucesos en relación al año final del ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Veremos cómo Jesús con sus discípulos entraron en un aprendizaje un aprendizaje muy importante que tuvieron durante esos últimos 6 meses antes del Calvario. Durante estos años, los discípulos habían aprendido de una manera lenta, habían aprendido despacio, y Jesús había tenido una paciencia increíble. Si nosotros nos ponemos a meditar de una manera profunda los evangelios, la vida de Jesucristo y sus discípulos, vamos a darnos cuenta que los discípulos en cierto momento les costó aprender ciertas cosas, pero Jesús tuvo paciencia, una paciencia muy especial, y con alguien en específico fue con Pedro, ¿sí? En un momento Pedro estuvo recibiendo unas verdades celestiales. Él veía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y en el siguiente momento Pedro estaba recibiendo pensamientos del infierno y era reprendido por el mismo Jesucristo, ¿sí? Diciéndole, cállate, Satanás, ¿verdad? Entonces vamos a ver a un Jesucristo muy paciente en este año final de Jesucristo. Comencemos. Si usted quiere tener su Biblia a la mano, lo puede hacer. Y vamos a meternos a aprender un poco sobre lo que el Señor nos dice de Jesucristo y su iglesia. Para eso, vamos a basar nuestra enseñanza de esta primera parte en Mateo capítulo 16 y vamos a ir del versículo 13 al 20. Como le repito, tenga su Biblia por ahí a la mano. Si usted gusta, déme una pequeña lectura. Vaya usted individualmente a su Biblia y lea ahí de manera personal, en la versión que a usted le guste. Mateo 16, entre los versículos 13 al 20. Voy a leerlo yo acá y usted puede leerlo también por ahí. Mateo 16, en los versículos 13 al 20, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. De acuerdo a estos versículos, consideremos 5 enfoques específicos a esta lección de Jesús y su iglesia. Primer enfoque. Démonos cuenta qué tan interesante era la enseñanza que Jesús hacía. Él hacía preguntas para llevar a la gente a la verdad. Él trataba de que las mismas personas pudieran responder y pudieran decir por ellos mismos ciertas verdades. Este era uno de los métodos favoritos de Jesucristo para enseñar. A él le gustaba llevar a las personas, a los oyentes,
al punto de descubrir la verdad por sí mismo. En vez de simplemente con sabiduría declarar la verdad, le gustaba llevar a los oyentes a que pudieran describir la verdad. Le gustaba hacer preguntas. Note la primera pregunta que hace Jesús. Fácil, ¿verdad? Él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya sabe usted que es uno de los títulos que Jesús utiliza, y específicamente Mateo lo utiliza bastante, Hijo del Hombre. Entonces dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta que hace que los discípulos se pusieran a pensar. Imagínense, para nosotros yo creo que no es muy difícil en este momento tener ciertas respuestas, pero a ellos les hizo tratar la manera de pensar y recordar. Dese cuenta que varias personas tenían distintas ideas sobre Jesús. Los mismos discípulos tenían diferentes ideas. Miren qué interesante. Las multitudes no sabían si Jesús era Juan el Bautista, si era Elías, si era Jeremías o si era algún otro profeta, ¿verdad? Cada quien tenía diferentes cosas. Había gente que decía a Juan el Bautista le quitaron la cabeza, pero ahora está reencarnado en Jesús. Alguien decía es Elías, es Jeremías, y así las personas tenían un diferente concepto, y los mismos discípulos también tenían esa misma confusión. Ahora, ¿usted cree que ese problema no existe en la actualidad? Sí existe. Hoy en día mucha gente sigue confundida sobre quién es Jesús. Muchos confundidas sobre quién realmente es Jesús. Hay algunas sectas que dicen que es un buen hombre, pero no Dios, solamente es el Hijo. Hay alguien como una secta evangélica que está creciendo mucho en nuestro contorno, no creen en la Santísima Trinidad, no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, sino que creen en Jesús uno, único, solo Jesús. Y así hay personas que tienen un concepto diferente de quién es Cristo, de quién es Jesús. Aún así también hay muchas personas que tienen un concepto diferente de quién es Jesús por no entender el carácter y el comportamiento de Jesucristo mismo, por no entender el carácter y el comportamiento de Dios mismo. Y por ahí, pues hay personas que hacen a Jesús un revolucionario, alguien que vino específicamente a darle libertad a los pobres. Algunos de esos grupos que en extremo toman esas interpretaciones son, por ejemplo, aquellos que utilizan la famosa teología de liberación de los 60, 70 o 80 por ahí. Algunos toman a Jesús como aquel que está específicamente motivado a hacer prosperar materialmente y económicamente a las personas. Así, hay muchas personas que tienen un diferente concepto de quién es Cristo Jesús. Después de eso, Jesús hizo una segunda pregunta. Y esta pregunta que hace confrontó al oyente con una gran verdad, porque ya la hizo más personal y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La Reina Valera, que está escrita en un lenguaje español, dice, ¿y vosotros? Pero bien puede ser traducido, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Ya saben ustedes que Pedro era siempre aquella persona que actuaba muchas veces sin pensar, rápidamente, por el carácter que él demostraba. Y entonces responde Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y definitivamente esta es la verdad que Jesús quería que ellos encontraran. Si quisiéramos tomar un aprendizaje para nosotros, miren qué bonito cómo Jesús enseñaba haciendo preguntas para que ellos pudieran contestar y llevar a la gente a la verdad. Es un método muy interesante y es un método que nosotros bien podemos aprender, ¿verdad? Tratar la manera de poder apoyarles y ayudarles a que ellos mismos puedan encontrar la verdad. Esto es un método muy aconsejado también, por ejemplo, cuando evangelizamos a personas de otras creencias religiosas o de otras sectas, ¿verdad? Tratar la manera de poder llevarlos a ellos, la verdad. Es cuando conocemos nuestra Biblia y nos encontramos a un católico, decirles,
Utilicemos tu Biblia, ¿va? Tu Biblia católico, que sabemos que la única diferencia de la Biblia de ellos a la nuestra son los son los libros apócrifos que ellos tienen. Pero decirles, utilicemos tu Biblia y hagamos preguntas para decirles y hacerles pensar, por ejemplo, ciertos fundamentos. ¿De dónde sacas esto que puedas, del cual puedes hacer? Y llevarlos a ellos a la verdad. Es bien interesante cómo podemos llevarlos a la verdad. Y ellos se van dando cuenta bíblicamente que hay ciertas cosas que no sé por qué las realizan. Recuerdo que en un momento tuve la oportunidad de platicar con dos jóvenes mormones. Y una de las cosas que yo les dije, va, y les hacía pensar, ellos creen que todos nosotros podemos llegar a tener el sacerdocio de Melquisedec. Este es el pensamiento de ellos. Vamos en diferentes sacerdocios. El primero de ellos es el de Elder. Y así creo que hay 5 hasta poder llegar a tener el sacerdocio de Melquisedec. Y yo los llevé usando la misma Biblia que ellos cargaban a poder llegar a Hebreos y a darnos cuenta que dice que el sacerdocio de Melquisedec es inmutable, es solamente Cristo Jesús. A preguntarles cómo pueden ellos aclarar que en la Biblia dice eso y ellos tienen otro tipo de creencia. Y ellos se quedaron en silencio. Hasta que uno de ellos dice, lo siento, no tenemos respuesta, me recuerdo que dijeron. Entonces, utilizar este método puede ser bastante importante también. Definitivamente, para poder hacerlo, es necesario que conozcamos las escrituras, ¿verdad? O que conozcamos el tema del cual estamos hablando. Pero estamos aprendiendo, según Mateo 6, 13 al 20, esta lección relacionada a Jesús Cristo y la iglesia. Y el primer punto es cómo Jesús hacía preguntas para llevar a la gente a la verdad. Vayamos ahora al segundo punto. La verdad en las intuiciones son bendiciones de Dios. Cuando Jesucristo escuchó que Pedro había dicho la verdad, que era el Cristo, que era el Mesías, no utilicé mucho tiempo para explicar eso porque asumo que todos nosotros lo sabemos, pero cuando Pedro responde y dice que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, está declarando que Jesucristo es la respuesta a la oración de todos los judíos en relación a que se cumplan las profecías del Antiguo Testamento en que iba a venir el Cristo, el Mesías, quien era el Salvador, quien iba a venir a poder gobernar y a poder dar libertad. Y cuando Pedro dice eso, pues está diciendo una gran verdad. Y por eso Jesucristo le dice que era bienaventurado. Pero dése cuenta de lo que dice acá. Bienaventurado porque Dios le había revelado la verdad. Desde aquí ya podemos tomar una gran enseñanza. Aquellas personas que dicen tener la verdad, pero son verdades de su propio entendimiento, de su propio razonamiento, va a ser en realidad una falsedad, porque las verdades son reveladas solamente por Dios. En la actualidad, en este tiempo en el cual la tecnología ha avanzado, la ciencia también, los seres humanos están intentando utilizar todos sus recursos de sabiduría, de razón, de tecnología, para poder traer aquellas respuestas que no se han podido encontrar por mucho tiempo. Pero si no, esas respuestas que ellos buscan no son reveladas de Dios, van a ser falsedades. Y muy bien pueden decir ellos de que son verdades, realmente no lo serán así. Comprender la verdad es algo mental, sí es cierto, pero también es algo espiritual. La Biblia habla de los que son ciegos espiritualmente a la verdad. Los incrédulos no pueden entender las verdades espirituales. Recuerden muy bien que aquellos que tenemos la capacidad de poder entender las revelaciones de Dios, de verdad de Dios, son aquellos en los cuales tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y qué quiere decir eso? Aquellos que somos discípulos de Cristo, que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Los incrédulos no nos van a entender. Ellos no van a comprender de qué hablamos. Ellos no van a comprender cuando usted les diga, hoy he podido recibir paz que el Espíritu Santo ha dado a mi vida. Y ellos no van a poder entenderle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no van a poder entender ciertas cosas que nosotros sí podemos entender. La verdad espiritual tiene que discernirse espiritualmente,
1 Corintios 2:14 nos habla sobre eso. Y al enseñar y testificar, debemos orar por los oyentes. Debemos de depender del Espíritu Santo para revelar a las personas. En la actualidad, hay muchas personas que son muy buenas oradoras, muy buenos oradores, con mucha capacidad intelectual, muy buenos para hablar, utilizando las redes sociales, el internet, la televisión y compartiendo ciertas informaciones. Pero ellos pueden ser muy sabios, muy inteligentes, muy buenos oradores, buenos para hablar. Pero si no dejan que Dios les revele, lo que ellos estarán diciendo no son verdades. Y tenemos que tener bastante cuidado con ello, porque hay una moda muy grande de influencers. Los adolescentes y los jóvenes están viviendo una vida diferente a la que nosotros vivimos, a lo que nosotros los adultos vivimos, porque ellos ahora basan su vida, basan su tiempo de ocio por medio del internet, de las redes sociales, y ahí se encuentran comúnmente muchos influencers diciendo o trasladando información. Y muchas veces ellos todo lo que escuchan lo toman como verdad. Y rápidamente, como se escucha bonito, como lo dijo muy bien, lo toman como una aplicación a su vida. Pero escuche bien esto, solo Dios puede revelar la verdad. Hay gente que se dice ser cristiana, pero no es cristiana. Hay un influencer muy conocido latinoamericano en las redes sociales que anda hablando de Cristo y es un gran motivador. Tiene millones de seguidores. Lo invitan a la televisión en grandes programas para que él pueda hablar y es un gran motivador. Si usted lo escucha a él, posiblemente termine motivado y decir, yo voy a salir adelante. Pero ¿sabe qué? Él mismo ha dicho que está en contra de la iglesia. Él mismo ha dicho que está en contra de la religión. Al estudiar profundamente lo que él dice, nos vamos a dar cuenta que él no es cristiano. Habla de Cristo, pero no es cristiano. Tenemos que tener cuidado entonces, porque seguramente, aunque se escuche muy bonito lo que dice, puede ser que no sean verdades, porque Dios nos las ha revelado. Pedro no era más inteligente que otros discípulos, ¿verdad? Ya habían otros que habían declarado que Jesús era el Cristo antes de la misma declaración de Pedro. Ahí podemos ver un ejemplo en Juan 1:49. La verdad que Pedro recibió en ese momento fue una bendición de parte de Dios. Número 3. Jesús edificará su iglesia. Las puertas del Hades no van a prevalecer con ellas. Recuerden que estamos intentando estudiar este tema de Jesús y su iglesia. En Mateo 16, del 13 al 20. Y estamos viendo 5 enfoques sobre esta lección. Ya vimos que Jesús hacía preguntas para dar a la gente la verdad. Y ya vimos sobre la verdad y las situaciones que son bendiciones de Dios. Ahora veamos que Jesús edificará a su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. En la Biblia, las puertas son símbolos de poder. Y Hades es el lugar donde los muertos esperan. Ahí hay versículos que dan referencia a esto. Por tanto, las puertas del Hades, cuando son mencionadas, están refiriéndose a la muerte y están refiriéndose a Satanás, el poder asociado con la muerte. El tiempo para que Jesús muriera se acercaba. Él aseguró a sus discípulos que él vencería la muerte y que ni la muerte ni Satanás pueden interrumpir el plan de Jesús para nosotros. Cuando él, mis hermanos, está diciendo en estos versículos, dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, ¿qué está diciendo a ella? Está diciendo que ni la muerte ni Satanás podían interrumpir el plan de Jesús por nosotros. Los seguidores de Jesús no tememos a la muerte. No debiéramos de temer a ella. Hoy en día existen unos 160,000 mártires cada año que sufren por causa de Cristo. Los creyentes no tememos a los que pueden matar el cuerpo. El mismo espíritu que levantó los muertos a Jesús vive en nosotros.
el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu nos resucitará después de la muerte. El poder de la muerte de Satanás no podrá impedir que Jesús edifique su iglesia. En la actualidad, esto de que ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia ha sido muy evidente. Por ejemplo, con esa situación tan difícil que seguimos viviendo con relación a la pandemia. Yo escuché un dato hace unas semanas, posiblemente, o primero Dios no haya subido, pero unas semanas, de que solo en iglesias Asamblea de Dios en el país de Guatemala habían muerto 200 pastores y esposas de pastor. 200, solo en Asamblea de Dios. Ahora no sabemos cuántas más de otro tipo de denominaciones o doctrinas, hablando de ministros y aparte más cristianos. La situación sigue siendo difícil, pero démonos cuenta de lo siguiente: ni la muerte ni Satanás, porque las puertas del Hades no van a progresar contra la iglesia. La iglesia sigue en pie y la iglesia sigue dando terreno. Por eso mismo, los cristianos no debemos vivir atemorizados. La iglesia no puede ser vencida. Nosotros debemos de poder seguir adelante esforzados, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Número 4. Yo creo que esto usted muy bien lo conoce, pero estos versículos nos recuerdan que Jesús es el cimiento de la iglesia y no Pedro. Ya sabe usted la división que tenemos con pensamientos entre Iglesia Evangélica y Iglesia Católica, según Mateo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De este versículo es que la Iglesia Católica saca que Pedro fue el primer papa y que la iglesia está fundada sobre él, y viven cambiando papa cada vez que alguien muere o deja el oficio, viene otro papa y la iglesia está fundada sobre él, y por eso es conocido como el pontífice, que traducido significa el puente. Según ellos, el papa es el puente entre los seres humanos y Dios, y él puede excomulgar, él puede mandar al infierno a quien quiera. Y este versículo es la base de ellos, porque ellos sacan, que en el versículo 18 dice, y tú eres Pedro, y como Pedro, sabemos nosotros que tenía el significado de piedra, ¿verdad? Que era Petros. Entonces cuando él dice, y tú eres, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo que la iglesia está siendo edificada sobre Pedro. Pero nosotros entendemos muy bien que no es así. Jesús bendijo a Pedro y lo llamó piedra. Recuerda que el Señor había dado a Pedro el nombre con el significado de piedra. Pero la traducción es bien clara. En el idioma griego del Nuevo Testamento, piedra es Petros, que puede significarse con una piedra pequeña, o sea, un Petros. Todos los que reciben a Jesús somos piedras vivas, dice primera de Pedro 2:5. Hasta el mismo Pedro en su carta dice que todos somos piedras vivas, todos somos Petros, ¿no? Él nos está dando un lugar importante, como lo hace ahora la Iglesia Católica. Ni él mismo se lo dio. Jesús edifica sobre nosotros, que somos piedras vivas. Pero el griego hace un contraste entre una piedra pequeña y una roca grande. Pedro era una piedra pequeña, un Petros, pero Jesús, la traducción de este versículo, dijo que edificaría su iglesia sobre una roca grande, sobre Petra. En el versículo 18, cuando dice, y sobre esta roca, está diciendo sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Pedro era muy pequeño como para poder edificar una iglesia sobre él. En ocasiones la fe de Pedro era lo suficientemente fuerte, como cuando caminó sobre el mar, pero su fe se debilitó y se hundió. Claramente acá está diciendo que es sobre Petra, sobre una piedra grande que se edifica su iglesia. Posiblemente, el Señor Jesús está diciendo, y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que hiciste, Pedro, de edificaré mi iglesia. ¿Qué declaración, hermanos? La declaración que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Cuando Pedro dijo, cuando Jesús le preguntó, ¿y quién piensan ustedes que soy yo?
Y Pedro dijo, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esta Petra, o sea, la declaración que Pedro dijo de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se edificará su iglesia. La iglesia está edificada sobre Cristo. ¿Sí? La iglesia es de Cristo. Él es el cimiento de la iglesia. Dando una buena lectura a Pedro, nos vamos a dar cuenta que Pedro lo entiende muy bien. Y dice que él es la piedra de ángulo. ¿Sí? Con el suelo está fundada la propia iglesia. ¿Verdad? Y después de ello llegamos al quinto punto. Otra cuestión que ha causado un poquito de malentendimiento. En el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que haces en la tierra será desatado en los cielos. Los mensajes del evangelio son las llaves del reino. Una llave se usa para abrir o para cerrar. ¿Para qué es cierto? Jesús le dio a Pedro y a los otros apóstoles las llaves del evangelio a predicar el evangelio. Ellos abrieron las puertas del reino para las personas. Pedro usó estas llaves en el día del Pentecostés. Él predicó el evangelio y abrió las puertas del reino. Por eso 3,000 personas entraban a la iglesia a través de la puerta abierta. Pablo y los otros apóstoles también usaron estas llaves. En efecto, todos los que compartimos el evangelio están usando las llaves del reino. Podemos liberar a las personas que están cautivas cuando compartimos con ellos el mensaje del evangelio y ellos lo reciben. Dejamos a las personas atadas si rehusamos, si no queremos compartir el evangelio con ellas. Entonces ya tenemos un mejor entendimiento de lo que dijimos. Bueno, la primera parte, basamos nuestra enseñanza en Mateo 16 del 13 al 20. Hablamos un poquito sobre Jesús y la iglesia y consideramos estos 5 enfoques, ¿verdad? Jesús hacía preguntas para llevar a la gente a la verdad. La verdad y las instituciones son bendiciones de Dios. Jesús edificará su iglesia y las puertas del Haya no prevalecerán contra ella. Jesús, no Pedro, es el cimiento de la iglesia y los mensajes del evangelio son las llaves del reino. Vamos ahora a continuar y entonces el siguiente punto de estudio va a ser Jesús y su cruz, utilizando los versículos de Mateo 16 del 21 al 28. Nuevamente los invito, si ustedes quieren dar lectura, yo le voy a leer aquí en voz alta. Mateo 16 del 21 al 28 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo lo que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. De cierto os digo que hay algunos a los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muy bien, veamos entonces. Vamos a ver 3 lecciones respecto a Jesucristo y su cruz en estos versículos. La primera, la humildad es una clave para aprender continuamente, ¿sí? Pedro recibió la mejor calificación por decir que Jesús era el Cristo. ¿Se recuerda usted? Lo alabó y le dijo: bendecido, bienaventurado. Pero recibió la peor calificación por decir que Jesús no llegaría a morir en la cruz. A tal punto que le dijo: apártate de mí, Satanás. Y mire qué tremendo. El Señor bendijo a Pedro por haber recibido una revelación de Dios, pero lo reprendió por expresar pensamientos que provenían de Satanás. Y en efecto eran pensamientos que provenían de Satanás, porque ya Satanás, cuando lo había tentado en el desierto, ya había intentado que Jesús no llegara a cumplir su plan, ese plan de ir a la cruz y morir en la cruz del Calvario por nosotros, ofreciéndole que se arrodillara y que le iba a dar todos los reinos ahí, sin necesidad de ir a morir en la cruz del Calvario. Entonces era un pensamiento de Satanás. En el desierto, el diablo había tentado a Jesús para que no tuviera hueso por la cruz.
Ahora él estaba influenciando a Pedro para hablar en contra de la cruz. El orgullo que viene como resultado del éxito muchas veces lleva a la ruina. Pedro cayó poco tiempo después de triunfar. Hay muchas ilustraciones acerca de este problema. Recibir la verdad de Dios es un proceso. Pedro todavía necesitaba más revelación. Él comprendía que Jesús era el Mesías, pero pensaba que el Mesías conquistaría a los romanos. Pedro y los otros judíos no esperaban a un Mesías que sufriría. La dificultad de Pedro y algunos de los discípulos era utilizar pensamientos humanos de acuerdo a lo que ellos creían de que iba a ser el gobierno de Jesús. Por eso ellos creían que Jesucristo iba a gobernar humanamente, iba a destruir el trono que le pertenecía a los romanos. Pero eso no era el plan de Jesucristo. Eso no era lo que ellos tenían pensado, ¿sí? Y entonces, por eso entendemos muy bien que la humildad es una clave para continuar, para aprender continuamente. Es bien interesante cómo vemos del contexto, que primero es bendecido Pedro, pero después es reprendido. Pedro nos deja muchas ilustraciones, como dice este texto. Uno de ellos es la necesidad que tenemos los seres humanos de ser un poquito más prudentes y menos impulsivos. Y es que por ser tan impulsivo, Pedro siempre tenía esta dificultad. Debe de haber una humildad en nuestra vida. Segundo, Dios usa nuestros sufrimientos para sus propósitos, definitivamente, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que la Biblia muy bien dice, muy bien declara, nos recuerda que pasaremos por tribulaciones. La mayoría de nosotros tenemos problemas y al aprender esta lección, como Pedro, no tenemos en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Los pensamientos carnales de los hombres nos dicen que no es necesario sufrir, pero la palabra de Dios nos dice que las pruebas y los sufrimientos perfeccionarán nuestra fe. Entonces, hay sufrimiento que va a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Hay una idea moderna en que nos hace creer que el cristiano no debe sufrir y que si hay sufrimiento hay pecado, pero esa idea no es bíblica. Pues la Biblia muy bien nos enseña que hay tribulación, hay sufrimiento, hay conflicto que los seres humanos, que los cristianos pasaremos, pero van a ser para que se cumpla un propósito en nuestra vida. Y entendemos también que Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar una cruz para seguirlo, ¿sí? ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo no cabe en los pensamientos carnales del ser humano en la actualidad, pero sí cabe en los pensamientos espirituales de Dios. Note que negarse a sí mismo viene unido con cargar una cruz. Jesús murió en la cruz por otros. En otras palabras, Él escogió entre sí mismo y otros. Esta es la misma decisión que ofrece a cada uno de sus seguidores. Cuando usted lea, cuando usted escuche, cuando usted recuerde que la Biblia dice que carguemos nuestra cruz, está refiriéndose a negarse a nosotros mismos, ¿verdad? Y este es un pensamiento que no cabe en la mentalidad moderna del ser humano. Lo contrario, está infundiéndose una idea egocéntrica en el cual el ser humano tiene que estar bien. Y pareciera que el ser humano cree que todo gira a su alrededor, que todo gira a su alrededor. Pero no es así. Negarnos a nosotros mismos es poner en primer lugar a Cristo. Eso es tomar su cruz. Toda la vida es una decisión entre uno mismo y otros. La Biblia nos enseña que debemos de amar a otros de la misma forma que nos amamos a nosotros mismos. Por tanto, nos gastamos todo nuestro dinero solamente en nosotros. Nos negamos algunas cosas para poder compartir con otros. Tampoco gastamos todo nuestro tiempo en nosotros solamente, sino que tenemos que negarnos, pensar en Dios y también pensar en los demás. Nos negamos parte de nuestro tiempo y lo usamos para otros. De esta manera, la iglesia tiene suficientes maestros y obreros. Igualmente, nos negamos a los placeres del mundo y vivimos según las leyes de Dios. Eso es lo que hace el cristiano cuando decide seguir obedeciendo a Dios, negando sus deseos carnales, ¿verdad? Eso es entonces cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Avanzando a los siguientes versículos de Lucas 14, 23 al 25, vamos a dar cuenta
costo de ser discípulo de Jesucristo. Solamente le dejaré ahí los versículos. Ya no nos dará tiempo llegar a darle lectura, pero por favor recuérdelos usted por ahí. Con respecto a la pregunta que nos hacen en el chat, el negarse a uno mismo es el nuevo nacimiento, es un proceso previo al nuevo nacimiento. Es parte de nuestra conversión, porque dejamos a un lado nuestro yo, pero no específicamente habla solamente del momento en que nacemos de nuevo, sino es una forma de vida. Toda nuestra vida cristiana debemos de aprender a negarnos a nosotros mismos, a decirle no a nuestros placeres, a nuestros deseos, a pensar en Dios primeramente. Vamos a verlo ahorita en Lucas 14, 25, 35, cuando Jesucristo dice que aborrezcan a padre y a madre y síganme. Eso es parte también de lo que estamos aprendiendo, de negarnos a nosotros mismos, porque está diciendo, ámenme a mí primero. Yo soy su prioridad, incluso sobre su misma familia. Entonces, esto es parte de la vida cristiana, es una forma de vida. Grandes multitudes viajaban con Jesús. Muchos de ellos seguían a Jesús por motivos equivocados. Algunos de ellos lo seguían esperando que Jesucristo supliera sus necesidades materiales, como por ejemplo cuando les dio de comida a más de 5,000 personas. Algunos querían ver milagros, otros tenían la esperanza que volviera a alimentarlos con pan y peces. Otros pensaban que él establecería su reino político. Ellos querían ayudarle a conquistar a los romanos. Pero Jesús conocía los deseos carnales de las personas. Por tanto, no les animó en este tema. No les prometió milagros, comida ni posición política. Más bien les habló de lo que costaría ser discípulo. Hay 4 cosas que debemos de considerar en cuanto a ser discípulos de Cristo, según estos versículos. Número 1, el verdadero creyente o discípulo acepta a Jesús como Señor y Salvador. Esto es fácil de entender. Los cristianos lo entendemos claramente. La salvación es una relación con Jesús. Por ejemplo, considera la manera en que Dan se convirtió seguro de Jesús. Primero, el Espíritu Santo hace que Dan sienta culpa por sus pecados. Luego Dan se arrepiente, deja el pecado y mira hacia Cristo. Dan cree que Jesús murió en la cruz por nosotros. El siguiente paso es pedir perdón a Jesús. Por fe, Dan invita al Salvador a entrar y reinar su vida. Y la presencia de Jesús entra en Dan a través del Espíritu Santo. En ese momento, Dan nace de nuevo. Es una nueva creación en Cristo. La vida eterna comienza cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice 1 Juan 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La salvación es una relación con Cristo Jesús. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, el costo de ser discípulo de Jesucristo, primero, el verdadero creyente acepta a Jesús como Señor y Salvador. No puede ser alguien discípulo de Cristo, discípulo de Jesús, si aún no le ha aceptado como su Señor y como su Salvador. Si alguien tiene duda al respecto, aún no puede ser discípulo de Jesucristo. Número 2, nuestro amor para con Dios debe elevarse sobre todos los otros amores, así como una montaña se eleva sobre los montes. Juntos, Mateo y Lucas nos dan una clara enseñanza. Jesús no permitía que amemos a otros más que a Él. Nuestro amor por Él tiene que ser mayor que nuestro amor por otros. Debemos de amarlo a Él y aborrecer cualquier cosa que nos separa de Él. Por eso Jesús dijo, aborrecer a padre y a madre y seguirme. A veces una persona tiene que escoger entre Cristo y su familia. Muchas veces debemos escoger entre agradarnos a nosotros mismos y agradar a Jesús. Nuestro amor para Dios debe elevarse sobre todos los amores, así como una montaña se eleva sobre los montes. Criticamos mucho nosotros a aquellos idólatras que ponen una estatua y lo adoran en lugar de adorar a Jesucristo. Pero muchas veces los cristianos también caemos en idolatría. Los cristianos ponemos otras cosas como prioridad en lugar de Jesucristo mismo. Hay en la actualidad una tendencia a amarse mucho uno mismo sobre Jesucristo, sobre Jesús, ¿verdad? En la actualidad pareciera que los evangélicos ponen sobre Jesús mismo, sobre Jesucristo mismo, los evangélicos ponen a otros mismos cristianos. Estamos en un
tiempo en el que en la iglesia evangélica existe de manera bastante proliferada el sentido de que cualquiera se autonombra con cualquier título en cualquier momento, ¿verdad? No estoy hablando en este momento que sea malo o bueno, pero sucede. En cualquier momento cualquiera se autonombra con cualquier título cristiano o eclesiástico. Pero hay que tener cuidado cuando esos autonombramientos sirven para que las personas comiencen a idolatrarlos, para que las personas comiencen a darles un lugar más grande que Cristo mismo muchas veces. ¿Qué significa eso? A veces que pareciera que las palabras de ellos tienen más valor que las mismas palabras de Cristo. Y entonces alguien de ellos dice o da una nueva orden, da una nueva revelación que va en contra de la Biblia y pareciera que le hiciéramos más caso a ellos que lo mismo que dice la Biblia. Tengamos cuidado, porque eso también es idolatría. Se está elevando otras cosas arriba de Jesucristo. La Biblia a veces usa la palabra aborrecer con significado de amar menos, ¿verdad? En el idioma hebreo. Génesis 29:30 dice que Jacob amaba a Raquel más que a Lea. Génesis 29:31 dice que Dios vio que Lea era menospreciada. Jacob amaba a Raquel mucho más que a Lea y por tanto su amor por Lea era como desprecio. Cuando amamos a alguien más que a Dios, él se siente menospreciado. Hemos dicho anteriormente en Mateo que Jesús rechaza todo lugar que no sea el primer lugar. Jesucristo debe ser el primer lugar sobre todo. Y el mundo y la sociedad hace que las personas pongan en primer lugar otras cosas, ¿verdad? Recuerdo en un momento leer que en Italia, que es un país que en su momento fue muy católico, con grandes iglesias muy bien construidas y muy bonitas, que estaban cambiando el horario de sus cultos. Los estaban poniendo, ya no los tenían el domingo en la mañana como usualmente los tenían, y estaban buscando otro tipo de horarios. ¿Y eso por qué era? Porque estaban buscando horarios en que la gente pudiera ir, porque la gente en Italia estaba prefiriendo más ir a los juegos de fútbol del calcio italiano que a la misma iglesia. O sea, la gente estaba dándole más prioridad a un deporte que a la misma iglesia. Y por eso la iglesia estaba buscando forma. Debemos de tener cuidado qué ponemos primero en nuestra vida. O sea, hay gente que pone en primer lugar sobre todo su mismo trabajo, ¿sí? Un hobby, ¿verdad? O algo que a Cristo mismo, ¿sí? Además, él preferiría estar, él prefiere que una persona sea frío o caliente, ¿verdad? Y no tibia, porque Dios es celoso. Recuérdense Apocalipsis 3, 15 y 16. También llevar una cruz y seguir a Jesús significa negar nuestros deseos egoístas. No vamos a detenernos por mucho tiempo en este tema, porque ya lo hemos tratado cuando hablamos de negarnos a nosotros mismos. Jesús murió en la cruz por otros. Él escogió entre sí mismo y otros. Esta es la senda que deben seguir todos sus discípulos. Él nos invita a aprender a vivir para servir a otros. Él nos invita a negarnos a nosotros mismos y seguir su ejemplo. Entonces, nuevamente, esta es una dificultad del ser humano en la actualidad, donde hasta la misma religión se mueve un sentimiento muy egoísta. Pareciera que el yo es más importante que Dios y que los demás. Y pareciera que en la actualidad los cristianos están muy enfocados en cómo me siento yo dentro de la iglesia y no qué culto estoy dando a Dios. Existen frases como aquellas de decir, en esta iglesia ya no me siento yo bien. Voy a buscar otro lugar cuando no es así, porque el yo no debiera existir, sino es el culto que yo le doy a Dios, ¿verdad? Y el pensar, el también pensar en los demás. Esto es el negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos egoístas. Y número 4, antes de decidir seguir a Jesús, las personas deben de contar el costo. Esto es bien importante y bien bonito. Utilizamos para esto Lucas 14, 25 al 35. Lucas 14, 25 al 35. Dice, quiero leer. Voy a leer el versículo 28.
Voy a leer del 27 en adelante. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Escucha lo que dice el versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Interesante, ¿verdad? No sea que después, dice el versículo 29, haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Es algo así como que, ¿quién comienza a construir una casa sin hacer sus gastos? Puede ser que se quede a medias. Creo que a muchos nos ha pasado en algún momento cosas como estas. Segundo ejemplo, versículo 31. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene con él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mire qué tremendo el versículo 33. Así pues, que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posea, no puede ser mi discípulo. Con demasiada frecuencia solo hablamos de los beneficios de seguir a Jesús. Y es bonito predicarle a las personas de los beneficios que es de volverse cristianos bonitos, las motivamos y la gente quiere venir. Pero el Señor también dio ejemplos para enfatizar que también se debe de contar el costo. Debemos también de evaluar las responsabilidades y compromisos que tenemos de seguir a Jesús. El primer ejemplo es el de edificar una torre, ¿verdad? Un hombre construye una torre en la parábola de Mateo 21:33. Un guardián escalaba la torre para vigilar y ver si entraban ladrones. Estas torres medían unos 10 metros de ancho y 20 metros de alto. ¿Sí? Y costaba dinero construir una torre. Jesús dijo que antes de que alguien empezara a construir, debe calcular los gastos. De otro modo, la gente se burlaría de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Antes de seguir a Jesús, escucha hermano, debemos calcular lo que nos costará. Hay que darnos cuenta. Y como predicadores, eso también es muy importante. Como ministros, debemos también nosotros de poder recordar a aquellos que nos escuchan también de los compromisos y responsabilidades que tienen, para que vean también el costo que es seguir a Jesús. El segundo ejemplo que nos dio Jesús fue el de los dos reyes. Un rey con 10,000 soldados estaba contemplando ir a la batalla en contra de un rey con 20,000 soldados. El rey que tiene menos soldados no debe empezar la guerra, si no la puede ganar. De la misma manera, no debemos comenzar a seguir a Jesús a menos que paguemos lo que cuesta. Es caro seguir a Cristo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Una persona no puede permanecer como rey de su propia vida y recibir a Jesucristo a la vez. Cuando le invitamos a nuestra vida, debemos quitarnos la corona y dársela y rendir todo a Él. Entonces, esta es una muy buena pregunta en la clase de esta noche para nosotros. Y hemos evaluado el costo de seguir a Jesús y entonces estamos cumpliendo con el compromiso y responsabilidad que eso conlleva. Después, Mateo 21:16 va a recordarnos sobre la parábola de los obreros de la viña. ¿Se recuerda usted? Si usted ha leído los evangelios, antes de este relato de Mateo 21:16, se nos enseña sobre aquel joven rico que se había negado a obedecer a Cristo, pero los discípulos habían obedecido. ¿Verdad? El joven rico se negó, pero los discípulos siguieron. Recuerda la pregunta de Pedro, ¿qué pues tendremos? Cuando los discípulos se dieron cuenta que el joven rico se negó a hacer lo que el Señor le dijo, que vendiera lo que tenía y se diera a los pobres, que era su vida y lo que pudiera seguir, y él se fue y no quiso hacerlo. Pedro y los discípulos se acercan al Señor y Pedro le pregunta, ¿qué pues tendremos nosotros? O sea, como quien dice, él se fue, hay gente que se ha ido. Nosotros hemos decidido dejar todo y seguirte. ¿Qué pues tendremos? Jesús le responde a Pedro de dos maneras. Primero, él le prometió que Dios le daría 100 veces más de lo que la persona entregara. Segundo, Jesús le relató una parábola para corregir la actitud de Pedro. Antes de seguir adelante, leamos la parábola en Mateo 21:16. Y esa es la respuesta que Jesús le da a Pedro cuando le dice, hemos dejado todo. ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál es la diferencia nuestra
y aquel joven rico que no hizo caso y se fue. Y cuenta esta parábola, Mateo 20, del versículo 1 al 16. Leamos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: y también vosotros a mi viña y los daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga al calor del día. Él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te ha agraviado? ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero como lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muy bien, después de leerlo, veamos la enseñanza que nos deja esta parábola. Número 1, la parábola advierte a los que creen que merecen más que otros. La advertencia, veamos este primer consejo, la parábola que advierte a los que creen que merecen más que otros. Primero, veámoslo desde la perspectiva de la advertencia aplicada a los apóstoles. Ellos tenían un gran privilegio y el honor de caminar a Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué privilegio más especial. Ellos entraron al reino desde el principio. Eran como los obreros que empezaron a trabajar al amanecer. Ellos trabajaron largo y duro, pero Jesús les estaba diciendo que ellos no deberían considerarse más especiales para Dios que los demás. Dios ama al último creyente de igual manera que ama al primero. Mire qué tremenda enseñanza y qué tremendo amor el de Dios. Segundo, miremos desde la perspectiva de la advertencia de la parábola aplicada a los judíos. Ellos eran la nación escogida con Dios, pero Él los escogió para hacer de bendición a las otras naciones. Él no los escogió para que ellos miraran con desprecio a otras naciones como lo hacían en ese momento. En pocos meses los judíos rechazarían y crucificarían a su propio Mesías. Muchos gentiles entrarían al reino de Dios antes que los judíos. Y ahora miremos desde la perspectiva de la parábola que se aplica a las iglesias. Algunas naciones recibieron el mensaje del evangelio décadas o un siglo antes que otras naciones. Sabemos, por ejemplo, que aquí en América Latina recibimos el mensaje del evangelio mucho después que otras naciones en Europa. Sin embargo, las naciones que recibieron el evangelio primero pueden llegar a ser los últimos en muchas maneras. Puede ser que las iglesias más antiguas aprendan mucho de iglesias nuevas. Y creo que está pasando. Aquellos países que culturalmente y tradicionalmente han sido cristianos, en este momento se están convirtiendo ya en ateos. Y a donde llegó el evangelio, en últimas instancias, se está convirtiendo en grandes países cristianos, como por ejemplo los países de acá de Centroamérica. Y cuarto, la advertencia de la parábola es para todos los cristianos. Y aquí entramos nosotros. A veces los creyentes que han estado en la iglesia por muchos años se enorgullecen. Ellos piensan que se han ganado el derecho de tomar todas las decisiones. Esos creyentes antiguos pueden llegar a rechazar a los nuevos creyentes que entran a la iglesia. Cristianos antiguos, mucho cuidado. Cuidado con la actitud que desplegamos. Dios puede dar buenas ideas a los creyentes que apenas han sido salvos hace una hora. Así es nuestro Dios. Él no tiene como favoritos a los cristianos antiguos o a los cristianos nuevos. En el cielo hay 12 puertas que conducen a la ciudad santa, Apocalipsis 21:13. Hay 3 puertas en el oriente. Esta es la dirección de salida del sol. También hay 3 puertas en el occidente. Esta es la dirección de la puesta del sol. Las personas pueden entrar en la santa ciudad del reino por cualquiera de las puertas. Asimismo, las personas pueden entrar en el reino en los primeros años de su vida. O todavía pueden entrar en los años del ocaso de su vida. Dios ama a una persona tanto como ama a la otra. Entonces, primera enseñanza, de acuerdo a este
capítulo, la parábola advierte a los que creen que merecen más que otros. Hay una advertencia muy grande para ellos. 2, la parábola enseña que la recompensa se basa en la fidelidad. Algunos en la viña trabajaron el día entero, las 12 horas. Ellos trabajaron desde el amanecer hasta el anochecer. Otros trabajaron solo 9, otros solo 6 y otras 3 horas. Unos cuantos trabajaron solo 1 hora. Esto quiere decir que algunos hicieron 2 veces más trabajo que otros. Pero el dueño de la vida les pagó a todos por igual. Por un lado, esta parábola está hablando de la salvación. Ninguno puede hacer obras para merecer la salvación. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Por otro lado, esta parábola sí nos enseña algo sobre las recompensas. No deberíamos pensar que todas las recompensas serán iguales. La Biblia enseña que cada persona recibirá una recompensa según su obra. Pero la recompensa no se basará sobre el número de horas de labor que ejerció una persona. Tampoco se basará sobre la dificultad de la obra realizada. Esta parábola nos enseña las recompensas se basarán sobre la fidelidad. ¿Qué tan fieles hemos sido a Dios? Esta parábola enseña que las recompensas se basan en la fidelidad. ¿Qué tan fiel es usted, mi hermano, a nuestro Señor, a nuestro Dios? La parábola enfatiza que Dios es generoso. El dueño de la vida sabía que el sueldo de un día no compraría mucho. El sueldo de 4 días compraría un cordero. También el dueño de la vida sabía que cada obrero tiene necesidades especiales. Cada persona que había empezado a trabajar tarde en el día necesitaba comida para su esposo y para sus hijos en casa. No importa si había trabajado menos o más, necesitaba más que el que había, necesitaba igual que aquel que había trabajado más tiempo. Por tanto, el dueño fue un hombre generoso. No dio lo que merecía a los obreros que comenzaron tarde. Él les dio lo que necesitaban. Y así es Dios con nosotros. Hermanos, si nosotros recibiéramos solo lo que merecemos, imagínense cuánto recibiéramos, si no merecemos mayor cosa. Esa es la manera en la que nos trata Dios. No merecemos la compasión, la misericordia, ni las bendiciones que nos da. Pero Él aún así nos la da por lo bueno que es. La parábola nos anima a no hacer demandas del sueldo que queremos recibir a Dios. ¿Verán? Debemos de tener cuidado, mucho cuidado, de poder hacer demandas a Dios. Habían 2 grupos de obreros en la parábola. El primer grupo sabía exactamente cuántas horas se podía trabajar y cuánto sería el sueldo. Este primer grupo se quejó cuando el dueño les pagó el sueldo, pero ellos recibieron el sueldo que habían negociado. Los del segundo grupo permitieron al dueño decidir que el sueldo recibieron. No hicieron la pregunta de Pedro: ¿qué pues recibiremos? Más bien ellos dejaron que el amo les pagara lo que quisiera. Ese es buen arreglo que podríamos hacer con Dios. Nosotros recibimos de Dios lo que es su voluntad. No le recibimos para recibir algo en específico. No le servimos para recibir algo en específico. Le servimos porque le amamos. Decidimos realizar nuestra obra, pero cualquier sueldo que Él crea que es lo correcto o lo que Él crea que sea lo correcto, esto nos agrada porque Dios es muy generoso. ¿Verdad? Si hay un video en las redes sociales de un ministro muy reconocido, y hablo mal en este momento de la frase que él enseña, no de quién es él, para no herir a quienes puedan ser seguidores de él, ¿verdad? No hablo mal de él, hablo mal de la frase porque sí creo que no es bíblica, ¿verdad? Pero él, por ejemplo, ahí enseña y dice, alguien posiblemente ya lo escuchó, que está enojado con Dios, ¿verdad? Está enojado con Dios. Que él está enojado con Dios porque él ve a los impíos millonarios y dónde están los millones que él quiere, dice. Esto va en contra de ese tipo de enseñanzas. Esto va en contra de esto que vemos acá, en el cual nosotros creemos en que la voluntad se haga de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Este grupo dejó que el amo les pagara lo que él quisiera. No le reclamó como el primer grupo, ¿sí? Nosotros no servimos a Dios para recibir algo en específico. Le servimos porque le amamos y dejamos que Dios y su voluntad nos dé lo que Él crea que sea correcto, de acuerdo a su generosidad. Y número 5, la parábola nos enseña que debemos de ajustar nuestras actitudes a las sorpresas que nos trae la vida. Y con esto vamos concluyendo. Mucho de la vida depende de la manera en que reaccionamos a las sorpresas. Caín no esperaba que Dios rechazara su ofrenda.
¿verdad? Él tenía envidia, pero no esperó. Por eso se sorprendió. Su reacción fue lo que decidió su futuro. Mateo no planeó que Jesús lo invitara a seguirle, pues la respuesta del publicano a esta invitación sorpresa le cambió la vida. Pedro nunca esperaba negar al Señor 3 veces. Incluso él dijo, yo no haría eso. Pablo no esperaba tener un aguijón en la carne, pero él cambió su actitud para poder vivir con su aguijón. Los obreros de la viña no esperaban que los que trabajaran solo una hora recibirían el sueldo de un día entero. Ellos se airaron. Pero lo que es aún más importante es imaginar lo que hicieron después. No sabemos lo que hicieron después. O se arrepintieron por su vida, o permitieron que una raíz de amargura se desarrollara en sus corazones. Una cosa sí sabemos, mucho de lo que nos sucede en la vida depende de cómo reaccionamos a la sorpresa que esto nos trae. Ojalá que los obreros airados de esa parábola hayan ajustado sus actitudes con esta nueva verdad. Que Dios nos ayude a cada uno a ser flexibles, es decir, a ajustar nuestras actitudes a las nuevas sorpresas de la vida. Podemos decir muchas veces nosotros, estoy bien espiritualmente, todo me va bien, pero de repente hay una sorpresa en nuestra vida y ahí tenemos ver cómo vamos a actuar, cuáles van a ser nuestras actitudes, cuál será nuestro comportamiento. Debemos de ajustar nuestras actitudes de acuerdo a las sorpresas que nos trae la vida, ¿verdad? Que nos trae la vida. ¿Cómo va a ser nuestro comportamiento después de ello? Muy bien. Hemos llegado a la conclusión de la clase.